Un cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos caminantes de Emaús. Vamos llegando al final del año litúrgico y me parece muy importante que nosotros hagamos un examen de lo que ha sido todo este tiempo de caminar escuchando la palabra de Dios. En otros momentos les he explicado cómo la liturgia está organizada por ciclos y particularmente los domingos en 3 ciclos, A, B y C. Estamos terminando el ciclo A, precisamente concluye el próximo domingo con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y empezamos obviamente el ciclo B. ¿Qué es lo importante y qué he querido subrayar yo de esto siempre? Y particularmente en este caminar semanal de Emaús y sus crecimientos. Que cada domingo el Señor nos va dando elementos propios para crecer, para ir ahondando el camino del discipulado, para darnos cuenta que nosotros estamos llamados a una alta vida espiritual, que no estamos llamados a una mediocridad y menos a la inconstancia. Por eso mi insistencia, cada semana, así hayamos empezado a tener los crecimientos presenciales aquí en la parroquia de la catedral, también he querido mantener este recurso, este video semanal que yo espero lo escuchen, porque hay que insistir. El que no insiste, el que no persiste, no conquista, sobre todo en el ámbito espiritual, grandes méritos delante de Dios. Por eso que podamos aprovechar al máximo esta realidad, este espacio y esta enseñanza que semanalmente el Señor nos regala. Y por lo tanto, tiene que haber una expresión misericordiosa de la vida. Fíjense ustedes, nos toca repasar lo que en el catecismo hemos aprendido de las obras de misericordia corporales y espirituales. Muestran una integralidad del ser humano, no solo el dar cosas, sino también el ayudar moral y espiritualmente. ¿Y cuánta necesidad tiene el mundo de misericordia? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de la misericordia de Dios que se manifiesta en los sacramentos, particularmente en el sacramento de la reconciliación? Miren ustedes en el Evangelio cómo Jesús hace una distinción entre las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Es que quien realmente da el paso para seguir a Jesús, amarlo y cumplir lo que Él pide, se incluye dentro del reino. Los otros se excluyen libremente. Yo me atrevería a decir esto: la condenación es fruto de un acto obstinado de irresponsabilidad del hombre frente a su vida y frente a Dios. ¿Será que Dios condena? Es la pregunta de muchos. ¿Será que Dios ensaña para que el hombre vaya al infierno? Eso muchos lo piensan. La respuesta en un equilibrio puede ser esta: Dios nos llama, nos insiste y nos muestra infinidad de caminos de misericordia para acercarnos a Él. El hombre es quien se aparta libremente de Dios. Es Él quien lo rechaza. Pero así el hombre deje una pequeña abertura en su vida, por allí Dios entra. Por allí Dios se encarga de dar vida, de salvar. Por eso, queridos hermanos, revisemos seriamente esto que nos plantea Jesús en el Evangelio. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, fui forastero, es decir, tuve necesidades concretas. ¿Cómo hemos actuado nosotros durante esta pandemia? Hemos sido capaces de ser misericordiosos y de compartir, no solo de lo que sobra, que tantas veces es eso lo que hacemos, sino que hemos dado aún de lo que nos hace falta. Convénzanse siempre de un principio: la generosidad trae abundancia, y quien da, recibe. Quien se entrega es bendecido. Por eso, ayer lo escuchábamos en el Evangelio, en el domingo precedente, cómo Dios nos invita a dar
porque quien más tiene, más recibe, en el sentido de que quien se da, gana, porque abre la vida. Quien vive en el egoísmo se cierra en sí mismo y se pierde totalmente. Vamos a hacernos un examen de conciencia en el crecimiento de esta semana y frente a esta palabra, ya llegando al final del año litúrgico. ¿Soy generoso con los demás? A veces nosotros tenemos excusas y le decimos a la gente: no puedo, no tengo. Un acto virtuoso es dar incluso lo que tenemos como necesario. Aquel ejemplo de la viuda pobre del Evangelio, que dio 2 moneditas, dio todo lo que tenía para vivir, dice Jesús, y dio más que todos los ricos que echaban grandes donativos en el templo. Ese es un acto de confianza en la providencia. Dios en su misericordia jamás, convénzanse y créanlo, jamás nos abandona y nos descuida. A veces no vemos los prodigios porque no somos generosos, porque somos calculadores, porque de pronto nos quedamos echándole mucho lápiz a las cosas. Y no se trata de ser desorganizados, hay que ser justos, pero se trata de pensar que si Dios está por encima de nosotros, si Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi todo, Él no me abandona porque somos sus hijos y Él ama a sus hijos entrañablemente. Y entonces, como corona del año litúrgico, tenemos esta hermosísima solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Los invito a buscar el texto del Evangelio. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes la clave que pone Jesús al inicio del Evangelio. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Eso es lo que en la teología
se conoce como la protología. Protología es el estudio teológico de los orígenes, la creación, los albores de la existencia, de la creación del ser humano y la invitación desde siempre, desde la eternidad, a la salvación por parte de Dios. Esto es muy valioso porque hay que entender que Dios crea salvando, que la salvación no es una realidad que se ubica después de la muerte únicamente. La salvación es desde siempre, y por salvación se entiende salud, pero es la salud integral, es decir, es el hombre que creado por Dios está llamado a vivir en santidad y justicia, que amado por Dios está llamado a ser misericordioso, que justificado por Dios está invitado a ser un signo elocuente de la presencia de Dios en el mundo, que no quiere saber muchas cosas de Dios. Ahora bien, hay un problema que se plantea a partir de la Reforma Protestante. La persona se justifica o se santifica por la fe y por aceptar en su corazón y profesar con los labios que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Es cierto. Pero es que cuando negamos también la necesidad y el poder de las obras, estamos dejando la fe a mitad de camino. Y la respuesta es contundente, está en esta página del Evangelio de Mateo. La expresión concreta de la fe y del amor al prójimo está en las obras de misericordia. Y no hablemos solamente como en el ámbito del asistencialismo, que tantas veces más que crear un bien se genera es, perdónenme la expresión, una alcahuetería. El Papa Benedicto XVI dice que la caridad tiene que ser organizada. Cerrando este ciclo litúrgico, vivimos la última semana del tiempo ordinario y escuchamos la lectura continuada del libro del Apocalipsis. Y quisiera decir una palabra sobre ello. El libro del Apocalipsis no es un libro de terror. Muchos utilizan negativamente este texto para atemorizar. Y es una irresponsabilidad cuando se utilizan sus páginas para estar haciendo anuncios aquí o allá del final del mundo, que esto se va a acabar ya. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza que fue escrito a final del siglo I de la era cristiana, entre el 90 y el 95, en medio de una de las grandes persecuciones que el Imperio Romano decretó contra la Iglesia. Estamos hablando de emperadores como Trajano y Domiciano que se ensañaron con el cristianismo. Las comunidades iban perdiendo la esperanza, la ilusión. El Señor suscita este texto a través del apóstol San Juan para decir que el poder y la sabiduría y la gloria y la salvación son de Jesucristo, o sea, en Él hay salvación permanente, nunca nos abandona, lo que decía ahora. Y por eso es un libro que utiliza un recurso literario muy propio de su época, la literatura apocalíptica, llena de signos, de símbolos, de figuras, pero vuelvo a decir, de fondo, lo que se quiere es alimentar profundamente la virtud de la esperanza. Eso es el Apocalipsis. Nada de lo que está en el Apocalipsis va a pasar, ya pasó. Por eso lo leemos al final del año litúrgico para decir, es que nosotros vamos de paso, estamos de camino y tenemos la esperanza de la salvación. Y terminando este año litúrgico nos disponemos para empezar el tiempo litúrgico del Adviento, un bello tiempo de preparación a esa inmensa, bella y profunda solemnidad de la Navidad. Yo los invito para que, como ejercicio práctico, fruto de este crecimiento semanal, nosotros hagamos una obra de caridad seria durante estos días. Compartamos, demos el paso a ser generosos. Yo quiero agradecer en este momento todo el apoyo que ustedes brindaron a la parroquia durante la cuarentena, ese momento de crisis que vivimos todos tan fuerte, de traer remesa para compartir con las muchísimas personas que pasan por aquí tocando la puerta y pidiendo un auxilio.
Gracias a todos los que aportaron económicamente para sostener la parroquia. Dios bendice todo esto generosamente. Les bendigo a ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.